noches, amigos, compañeros y aquellas personas que aún nos siguen. Hoy el día estamos sin Natalia, como pueden ver. Nuestra pequeña está haciendo una labor de campo y próximamente tendremos esto para ustedes. Es una gran noticia que estaremos con ustedes. Pero bueno, hoy quiero saludar primero, Augusto. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas, clientes, amigos y familiares que siempre se conectan con nosotros a las 6:30 para compartir un ratico acerca de nuestros programas de crítica y café con JA Consultores. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, oye, qué rico. Hoy vamos a tener un programa muy divertido. Es tips al momento de solicitar un crédito. Yo creo que todas las personas tenemos este problema, ¿no? Que es qué vamos a hacer o qué debemos hacer cuando vamos a solicitar un crédito. Es como el dolor de cabeza que muchos de nosotros obtenemos. Bien, acerca de los tips en el momento de solicitar créditos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, saber el para qué nos vamos a endeudar. Los bancos normalmente nos llaman y nos están pidiendo que gozamos de un beneficio, que tenemos preaprobado un crédito o tenemos preaprobado una tarjeta de crédito o un aumento en la tarjeta de crédito, y nosotros normalmente como usuarios a veces decimos, bueno, está bien, me parece bien, pero a veces no sabemos el para qué vamos a usar la deuda. Entonces podemos convertir esa deuda que puede ser buena en una deuda mala porque no tenemos en cuenta el qué o el para qué vamos a utilizar esa deuda. Es importante tener en cuenta en el momento del crédito, primero, tener claridad de cuál es el monto que necesitamos, el para qué vamos a usar la deuda. Y hay una trampita que siempre está presente y es en el momento de la asignación de la tasa de interés. La tasa de interés debe ser algo que debemos tener claridad de cuánto va a ser la tasa, de cómo poder convertirla para no tomar decisiones equivocadas. Sí, entonces, correcto. yo creo, Juan Pablo, que vale la pena en este programa anunciar cuáles son las tasas de interés que los bancos nos ofrecen o cuáles son las tasas que hay dentro del mercado. Esa trampita que a veces nos hacen cuando nos hablan de efectivas, cuando nos hablan de periódicas, vencidas, anticipadas, o sea, esas trampitas que a veces en las cuales nosotros caemos. Bueno, es importante entonces tener en cuenta, por favor tomen nota de las diferentes tasas de interés que ofrece el sistema financiero. Hay tres tipos de tasas. Estaría la tasa nominal. Dentro de la notación internacional del cálculo actuarial, esta tasa de interés se representa con la letra J minúscula. ¿Qué es una tasa de interés nominal? Es la tasa de interés que da a conocer el periodo de capitalización de los intereses, mas no representa el costo o rendimiento real de una operación financiera. Es decir, en otras palabras, es una tasa engañosa porque no nos está diciendo realmente cuál es el interés que se va a reconocer. ¿Qué sucede con este tipo de tasas? Son muy usuales en operaciones de captación de recursos. Es decir, cuando las entidades financieras, fondos, necesitan captar nuestra liquidez ofreciendo, por ejemplo, planes de ahorro. Entonces, supongamos, nos dicen, mire, les vamos a reconocer el 12% nominal mensual vencido. La persona que no conoce hace una mala cuenta, dice, ok, si llevo X cantidad de dinero, por ejemplo, esos planes de ahorro desde 100,000 pesos los puedes adquirir. Entonces la gente que no conoce, las personas que carecen de educación financiera dicen, bueno, si yo deposito los 100,000 pesos, me van a reconocer el 12% cada mes. Y firman el contrato, esos contratos están anclados a un año de permanencia, y al mes siguiente entonces consultan sus movimientos cuando van a hacer el siguiente depósito y se llevan la sorpresa de que no es el 12% lo que le rentó, sino que fue tan solamente el 1%. Entonces cada vez que nos hablen de una tasa nominal y nos den el periodo de tiempo, por ejemplo en este caso del ejemplo, 12% nominal mensual, debemos dividirla en 12 para sacar el interés real del mes. Entonces esa es una tasa de interés que hay que tener mucho cuidado. Como lo digo y lo repito nuevamente, está muy presente en operaciones de captación de recursos. Ahora, esta tasa nominal se puede dividir en dos, puede ser vencida como puede ser anticipada. ¿Listo? El segundo grupo de tasas de interés es la famosa tasa periódica. ¿Qué es la tasa periódica? Es el interés que realmente se paga o se reconoce en una operación financiera en un periodo de tiempo diferente al anual. Me explico, es el interés real, por ejemplo, del mes, del trimestre, del semestre, del bimestre, de la semana, de la quincena.
Este sí es un interés real. Casi que lo que nos cobran en las tarjetas de crédito o en las cuentas de ahorro. Sí, cuando uno, por ejemplo, mira los extractos de las tarjetas de crédito al respaldo, dice, por ejemplo, tasa nominal, tasa efectiva, tasa periódica. ¿Sí? Okay. Entonces, esa tasa periódica es el interés real que se paga o se reconoce en una operación financiera en un periodo de tiempo determinado, máximo hasta un año. ¿Sí? Entonces, es muy común también escuchar, por ejemplo, en el sistema financiero que se dice la tasa efectiva mensual. No debe decirse efectiva, porque la única tasa efectiva es la tasa efectiva anual, que sería como el tercer grupo de tasas. ¿Qué es la tasa de interés efectiva anual? Es la tasa de interés que realmente se paga o se reconoce en una operación financiera en un periodo de tiempo de un año. Esta tal vez es como la mamá de las tasas de interés porque sirve de referencia para cualquier negocio, ya sea un negocio de inversión o un negocio de financiación. Las decisiones financieras se toman como referencia de la tasa de interés efectiva anual. Lo que hace uno como analista es convertirla al periodo de tiempo que uno necesite para saber cuál es el costo que hasta el momento he pagado o cuál es el rendimiento que hasta el momento estoy recibiendo. Okay. ¿Listo? Tanto la tasa de interés nominal como la periódica también se divide en vencida y anticipada. ¿Listo? O sea, la única que no se divide es la efectiva. Es la única que no se divide. Esa es única. Y normalmente se hacen cuentas alegres. Por ejemplo, tenemos una tasa de interés efectiva anual y alguien quiere saber cómo la convierto a mensual, hace una cuenta y es dividiéndola en 12. Eso no se hace. Eso se hace en el mercado no financiero, es decir, en la economía informal. Ese procedimiento se debe hacer mediante la conversión de tasas de interés. ¿Listo? Que gracias a todas las personas que se conectan con nosotros, a nuestros estudiantes de las diferentes universidades, a nuestros clientes, estoy en mora de hacerles un tutorial en nuestro canal de YouTube acerca de cómo convertir tasas de interés. Entonces, dentro de muy poco estará ese tutorial disponible para que aprendan a hacer una adecuada conversión de tasas y no hacer la cuenta, como les digo yo a veces a los estudiantes, una cuenta alegre o una chambonada financiera de dividirla en 12 o dividirla en 4. Eso se hace en la economía informal, en la economía legalmente constituida, en operaciones financieras que tienen que ver con la Superintendencia Financiera de Colombia, esa cuenta no se hace. Ok, ese sería más como el interés simple, que es donde se manejan los gota a gota, que yo voy y le digo, Augusto, préstame $1 millón de pesos. Y me lo vas a prestar, no sé, a 6 meses y me vas a cobrar un 3%. Esa sería una cuenta que es permitida y que así se hace dentro de la economía informal. Ok, ahí sí sería como que ese 3% va a ser mensual. Es correcto. O si te dicen, bueno, le voy a cobrar el 12% anual, entonces, pero le voy a pagar mensual, ahí sí puedo dividir. Se acepta esa cuenta. Pero si estás haciendo esa operación con una organización que está regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, esa cuenta no se hace de esa manera. Existe entonces dentro de la matemática financiera o la ingeniería económica la conversión de tasas de interés para dar un adecuado procedimiento de cómo hacer ese cálculo. O sea que lo primero y más importante antes de solicitar un crédito es tener en cuenta la tasa que nos van a cobrar. O sea, la que vamos a pagar. La que vamos a pagar realmente. Me dicen a mí, oiga, mete la platica acá, por ejemplo en el CDT. ¿Cuánto me van a pagar? Si me coloca una tasa, tengo que saber realmente cuánto es lo que me va a ganar. Primero, hay que saber la tasa. De acuerdo a la tasa, ya dijimos las tres, si es nominal, periódica o efectiva, de acuerdo a eso, al identificar, hacer la conversión correspondiente. Así es. Igual también quienes tienen la posibilidad de consultar mi libro de evaluación financiera de proyectos con aplicaciones en Excel, en la página 41 aparecen algo que llamo las reglas de conversión de tasas. Son 4 pasitos que nos permiten saber cómo poder hacer una buena conversión de tasas de interés y no hacer cuentas alegres. Okay, porque eso es lo que normalmente pasa. Un usuario del sistema financiero cree que sabe hacer las cuentas y hace las cuentas, ¿sí? Y luego se va a hacer el reclamo a la entidad financiera de que por qué le están cobrando más si él tiene las cuentas claras. Y resulta que normalmente las personas operan con interés simple y el banco funciona con interés compuesto. Ahí hay una gran diferencia entonces en el manejo de la operación financiera y por eso se hacen reclamos innecesarios o injustificados porque no tenemos el adecuado conocimiento para hacerlo. Pero José Augusto, o sea, el interés compuesto es, o sea, bueno, el simple ya sabemos que es, yo te presto una tasa, aquí entre nosotros, no está regulada y la puedo dividir tranquilamente de acuerdo a los periodos. Si yo te digo, bueno, puede ser el 3% mensual y me lo vas a pagar X tiempo, o 12% anual y lo divido en los periodos correspondientes.
¿Por qué se llama compuesta? Bueno, aquí es importante iniciar desde el interés simple. El interés simple desconoce el principio del valor del dinero a través del tiempo. Asume que una cantidad de dinero hoy es la misma cantidad de dinero dentro de un periodo futuro. Ok. ¿Sí? Mientras que el interés compuesto se va capitalizando. Eso es lo que diferencia el interés simple del compuesto. ¿Qué quiere decir capitalización? Un capital empieza a rentar, ¿cierto? Sí. Y genera unos intereses. Esos intereses son sumados al capital para que en el siguiente periodo se calcule otra vez el rendimiento, pero ya no sobre un capital inicial, sino sobre un capital que ya ha tenido intereses. Y así sucesivamente a través del tiempo. Ese es el concepto de la capitalización. Entonces, el interés compuesto sí considera el valor del dinero a través del tiempo. No asume que una cantidad de dinero hoy va a ser igual a una cantidad de dinero en un periodo futuro. ¿Sí? Okay. Entonces esto se hace de acuerdo al principio del valor del dinero a través del tiempo. Bueno, pero ahí de pronto puede uno llegar al error de decir, oiga, pero estoy pagando intereses sobre intereses. Sí, digamos que normalmente se puede asumir bajo ese principio de que estoy pagando intereses sobre intereses, pero cuando hacemos una operación financiera a futuro, aplicamos algo que se llama factor de capitalización. Es decir, el rendimiento del dinero va creciendo de una manera exponencial, pero cuando necesitamos devolvernos en el tiempo en cuanto al dinero para decir, oye, ¿cuánto estaba pagando hace un mes? ¿Cuánto estaba pagando hace un año? A esa misma proporción que crece el dinero en capitalización, se devuelve en el periodo de tiempo y es lo que llamamos factor de descuento. Entonces, Okay. así como crece en una proporción, se devuelve en esa misma proporción para traerlo a pesos de hoy. Para saber cuánto va a pagar hoy. Para saber cuánto vas a pagar hoy, cuánto es tu deuda hoy, ¿sí? Cuál es el capital que debes invertir hoy, cuál es el capital que necesitas pedir prestado hoy. Ok, y de esa manera también poder como plantear mis pagos en la línea de tiempo también y poder saber en qué momento puedo de pronto hacer unos abonos a capital. Bueno, me estoy metiendo Correcto. adicional en otro tema, ¿no? Bien, entonces, frente a los tips del otorgamiento de créditos o solicitud de créditos, ya sabemos, importante, primero, saber el para qué nos vamos a endeudar. Sí. Tener claridad del monto de la deuda que vamos a adquirir. Sí. ¿Sí? Haber presupuestado antes de hacer la solicitud del crédito para poder estimar si tenemos o no capacidad de pago de ese endeudamiento. Eso es importante también hacerlo, por eso siempre hacemos referencia a nuestros temas de planeación financiera. Sí. Saber si podemos o no asumir esa deuda. Ahí van dos alternativas. La tercera, saber si cumplimos con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que nos piden en el sistema financiero, Juan Pablo, para la solicitud de créditos? Entonces, tenemos la carta laboral. Los extractos de los últimos 3 meses. Los normalmente. extractos de los últimos 3 meses. Fotocopia de la cédula empleada del 150%. Si declara renta, declaración de renta. La declaración de renta. Las referencias. Las referencias. Codeudor a veces. A veces codeudor, dependiendo de la cuantía. Y obviamente la solicitud del crédito. Listo, cuando esto se cumple y nos otorgan el dinero, entonces ahí es donde sabemos que estamos asumiendo un costo por utilizar ese dinero. Sí. Entonces, es importante tener la capacidad de poner a rentar ese capital para que podamos cubrir el costo de ese endeudamiento y ojalá nos quede un margen de ganancia. Hablemos un poquito también en esa parte. Por ejemplo, digamos, hablábamos al inicio de los preaprobados. Cuando te llama el banco y te dice, oiga, tiene un crédito preaprobado de 20 millones de pesos o de 10 millones de pesos, ¿sí? Ese preaprobado, muchas personas lo llaman como, ya tengo el crédito, ya, mejor dicho, voy, meto los papeles, ya, me desembolso. Sí, prácticamente cuando lo llaman a uno del banco y le dice que el crédito está preaprobado, es porque ya prácticamente falta que uno diga en la llamada, sí, acepto, inmediatamente en muy poco tiempo el dinero ya está en la cuenta, o traer algún documento adicional. Entonces muchas veces de pronto nos ha pasado que no tenemos en mente endeudarnos. Sí. Y nos llaman con el famoso preaprobado, inmediatamente nos podemos crear una necesidad. Normalmente lo hacemos. Normalmente lo hacemos, la tendencia es hacerlo. Es uno, oye, sí, inmediatamente podemos pensar, con ese dinero puedo hacer X cosas. Claro, ¿sí? qué maravilla. Y se nos olvida que debemos es primero presupuestarlo si podemos asumir o no. Y conocer cómo es el cálculo de la cuota. ¿Sí? Porque normalmente lo que hacemos es creerle fielmente al banco de la cuota que nos van a cobrar. Sí. O uno pregunta, bueno, ¿cuánto hace la cuota? Y nos dicen X cantidad de dinero. Pues resulta que es muy fácil calcular esa cuota.
y es aplicando la anualidad vencida a valor presente, ¿sí? Entonces, bueno, pueden consultar en cualquier libro de matemática financiera o ingeniería económica el cálculo de esa formulita, cómo estimar ese cálculo de la cuota, ¿sí? Y lo podemos hacer de esa manera para poder saber cuánto vamos a pagar. Eso nos va a dar un margen muy pequeño de diferencia. ¿Por qué? Porque es que lo otro que muchas veces las personas no conocen es que al momento de adquirir la deuda el banco nos cobra un seguro, Sí. que depende de muchas variables. Uno, depende de nuestra edad. Sí. Dos, del monto de dinero que manejamos normalmente, obviamente pues está reflejado en los movimientos bancarios, Sí. de nuestros extractos. Tres, de la cantidad de dinero solicitada. Cuatro, del plazo del cual solicitamos el crédito. Ok. Entonces, esa formulita obviamente no considera esas variables, pero la diferencia es más bien mínima. Entonces, esto nos permite hacer un acercamiento de cuánto va a ser la cuota. Como estamos alimentando, Juan Pablo, constantemente en nuestro canal de YouTube, están pendientes también de subir esas lecciones de anualidades para mirar el tema del manejo de la deuda. Pero podemos hacer la invitación de que investiguen en cualquier libro de matemática financiera o ingeniería económica. En mi libro de evaluación financiera de proyectos, en el capítulo de anualidades, ahí aparece cómo calcular la variable R mayúscula, que representaría la renta, la cuota constante, o la variable A mayúscula, que es lo mismo, que es la anualidad, que es el pago constante que se repite en un periodo de tiempo también constante. Entonces, con esa formulita, ustedes pueden calcular el valor de la cuota que les va a llegar, un cálculo muy aproximado. Sí. Y ahí entonces uno determina si me sirve o no me sirve, si puedo pagar eso o no lo puedo pagar. Ok, bueno, hay personas de pronto que cuando les decimos anualidad quedan como, digamos, sé que de pronto mi mamá está mirando el programa y dice, bueno, a mí me están hablando de anualidad y no sé qué es. Bueno, una anualidad es muy sencillo de explicarlo. Una anualidad es un conjunto de pagos constantes que se repiten en periodos de tiempo también constantes. Me explico. Por ejemplo, vamos a suponer, Juan Pablo, que vas a cambiar de vehículo. ¿Listo? Vas a cambiar la navezota que tienes, entonces por otra mejor. Entonces vamos a suponer de que el carro que te gusta, ejemplo, vale 60 millones. ¿Listo? Sí. Y dices, vas al banco y dices, bueno, necesito financiar este carro, este vehículo. ¿Qué plazo necesita, señor Juan Pablo? 5 años, 6 años, hasta 72 meses. Hasta 72 meses le están dando ahora uno. Te cobran una tasa de interés. Ahí los bancos son inteligentes porque darían la tasa periódica mensual. Entonces, ejemplo, te dicen, mira, te vamos a cobrar, por ejemplo, el 2.24 Sí. mensual. Si uno le dicen, por ejemplo, es que tiene que pagar el 32.25, Uy, no, uno inmediatamente se asusta porque la tasa va a dar mucho más alta. Entonces aquí te la dan más bajita, te dan la tasa real del mes. Ejemplo, 2.24. Bueno, hago la aclaración, ¿no? En este momento no sé si el 2.24 es el equivalente al 32.25, pero sé que estoy en ese margen. Entonces, listo, estaría la primera variable, que sería el valor actual. Sí. ¿Sí? El monto por el cual te vas a endeudar por cambiar de carro. 2, el tiempo. 72 meses. 72 meses. Entonces, la variable tasa de interés debe estar expresada en el mismo periodo de tiempo del plazo. ¿Sí? Entonces, es decir, debe ser una tasa de interés periódica mensual. Aplica la formulita y despeja la variable R y supongamos te va a dar una cuota de 650.000 pesos. Sí. Es un ejemplo, un cálculo así a grosso modo. Entonces vas a pagar 650.000 pesos desde hoy hasta dentro de 72 meses. Eso es una anualidad, un conjunto de pagos constantes que se repiten en periodos de tiempo también constantes. Eso es una anualidad. ¿Listo? Esa ok. sería una anualidad vencida, porque te prestan la plata, Sí. te llevas el vehículo y a partir del mes siguiente empiezas a pagar. Otro ejemplo de anualidad puede ser el de los La tarjeta planes de de crédito. celular, o de los planes de plan celular, celular. ¿sí? Un cargo fijo mensual, eso es una anualidad. Entonces es importante que tengan en cuenta esos tips en el momento de la solicitud de créditos. Importante el educarnos financieramente para el manejo de la tasa de interés, no Muy sobrepasar importante. el nivel de endeudamiento, ¿cierto? Y cumplir con los requisitos. Ahora, en alguna conferencia me preguntaban a mí, ¿cómo calculo yo el nivel de endeudamiento? ¿Por qué calcula uno el mínimo y no el máximo? Ok, buena pregunta. Sí, claro, yo quedé como, ¿por qué no calcular el máximo nivel de endeudamiento para saber hasta dónde puedo endeudarme? ¿Y por qué nosotros decimos calcule el mínimo valor de endeudamiento? Normalmente decimos el mínimo para no quedarnos insolventes frente al pago de las obligaciones.
porque lo peor que nos puede pasar es no tener con qué pagar las obligaciones financieras adquiridas, porque obviamente se vuelven más costosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular ese nivel de endeudamiento? Entonces, es importante, de acuerdo a nuestro presupuesto, hacer la lista de cuáles son los rubros en los cuales nosotros estamos comprometiendo el ingreso. Sí. Hacer la lista de absolutamente todo. Luego, tomar cada egreso de nuestro presupuesto y dividirlo en el total del ingreso. Y luego lo multiplicamos por 100. Para decir, ejemplo, en mercado estás destinando el 30% del ingreso. Ok. Y así lo hacemos con cada uno de nuestros rubros de ingresos que tenemos en nuestro presupuesto. Y luego hacemos esa sumatoria. ¿Sí? Lo ideal es que obviamente de menos del 100%. No, si además estamos sobreendeudados. Entonces, calculando esos porcentajes, podemos determinar hasta qué punto nos podemos endeudar. Entonces podemos determinar, ok, mi nivel de endeudamiento es el 20%. Sí. Ese cálculo nos daría el máximo. Sí. O sea, la idea es que estemos por debajo de ese 20%. Y para eso necesitamos entonces saber calcular esa cuota para que después la incorporemos dentro del presupuesto y digamos si puedo endeudarme o no puedo endeudarme. Sí, no, otra de las cosas es que si ya tienes el nivel máximo de endeudamiento, puedes dividirlo en 2 o en 3. Cosa que sepas que en algún momento puedes llegar a cubrir 2 o 3 cuotas, ¿sí? Con el ingreso que tú tienes, con ese ahorro que vas programando. Sí, señor. Ese sería casi que llegar al mínimo del nivel de endeudamiento. Así es. Bueno, ¿qué otra recomendación, Juan Pablo, le podríamos decir a nuestra audiencia acerca de los tips en el otorgamiento de créditos? Bueno, yo creo que de lo primero que tienes que mirar también es, la gente dice, si pago a menos tiempo, voy a pagar menos intereses. Sí. Pero si yo pago a mayor tiempo, voy a tener flujo de caja. ¿Qué es mejor? Bueno, eso depende del presupuesto de cada persona. Sabemos que entre más tiempo tengamos una obligación financiera, más intereses vamos a pagar. Sí. Entre más tiempo, más intereses. Pero hay que saber jugar con el pago de cuotas. Sí. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta de, bueno, ¿y qué hago con una cuota adicional? Bueno, porque sabemos, entre más tiempo tengamos la deuda, más intereses vamos a pagar. ¿Qué sucede cuando haces un abono a capital? Las entidades financieras inmediatamente captan ese recurso para pagar intereses posteriores. Sí, eso es lo Entonces, primero. si pagamos intereses posteriores, ¿qué sucede con el capital que estamos adeudando? Sigue costando. Sigue igual. ¿Sí? O está también la figura de que si hacemos un pago adicional, nos recortan el tiempo. Esas dos alternativas le conviene al banco, no le conviene a la persona que está pagando la deuda. Normalmente no nos dejan, o sea, normalmente no nos dicen sino que, ok, entró el pago adicional, te lo voy a descontar de las cuotas que vienen o de las finales. Sí, correcto. Entonces dicen, bueno, con ese pago adicional se fue a cubrir intereses posteriores Sí. o a disminuir plazo. Esas dos figuras solamente le convienen al banco, no le convienen a la persona que tiene el crédito en ese momento. ¿Cuál es la figura que a nosotros nos conviene? A nosotros nos conviene que ese pago adicional que nosotros hagamos se vaya directamente al capital, porque es que dependiendo del capital que estemos debiendo, dependen los intereses que vamos a pagar y las próximas cuotas. Entonces podemos abonar a capital conservando el mismo plazo. Sí. Automáticamente, si disminuimos el capital y conservamos el mismo plazo, la cuota siguiente va a disminuir y eso nos va dando una liberación de flujo de caja. Ejemplo, si antes estamos pagando, por ejemplo, 250.000 de cuota y hacemos un abono adicional, la próxima cuota llegó por 100.000 pesos. Entonces lo que podemos es seguir haciendo abonos a capital para ir disminuyendo el valor de la deuda, conservando el mismo plazo. Porque si decimos reducir plazo, entonces en el banco le dicen a uno, señor Ramírez, ¿cómo le parece? Antes estaba a 36 cuotas, ahora con su abono adicional va a pagar en 32, ¿cómo le parece? A mí me parece terrible porque es que no estoy disminuyendo la deuda. Exacto. ¿Sí? La estoy pagando anticipadamente, la estoy pagando en menos tiempo. Pero es el mismo valor. Pero es el mismo valor. ¿Y dónde está mi salud de liquidez? Recuerden que siempre hemos hecho énfasis en nuestros programas de planeación financiera y es el tomar decisiones financieras que nos permitan siempre tener liquidez, velar por la lo más liquidez. importante. Entonces, si nosotros abonamos al capital, que antes, hace unos años eso era prohibido, ¿sí? Era penalizado. Lo multaban. Si te pasabas de 2 cuotas o 3 cuotas adicionales te cobraban un porcentaje.
Ahora ya no, ahora uno puede abonar a capital las veces que sea necesario por el monto que uno pueda, ¿sí? Entonces recuerden, hacer el abono a capital, pero validar la información en la entidad financiera en el momento de hacer ese pago, que se vaya directamente al capital. Y otra recomendación, no hacer el abono a capital el mismo día que estás pagando la cuota. No. ¿Sí? Normalmente uno le llega el extracto y dice fecha límite de pago, por ejemplo, 3 de abril, ¿listo? Si vas y pagas la cuota y en ese mismo momento entregas en ventanilla o haces la transferencia electrónica con un pago adicional, automáticamente la entidad financiera hace lo que quiera con esa platica. Recuerden que tienen las dos alternativas, o a disminuir intereses o a disminuir cuotas. Pero entonces tenemos que hacerlo después, días después, siempre y cuando no nos pasemos de la fecha de corte del crédito. Por ejemplo, en el tema de las tarjetas de crédito es algo muy chistoso, ¿no? O sea, tú haces un pago adicional antes del corte y aún así no te lo validan como el pago mínimo. O sea, puedes llegar y decir, el pago mínimo son 200.000 pesos, pero pagaste 600 porque quisiste abonar y liberar cupo. Igual tienes que pagar los 200 del pago mínimo. Ok, claro, entonces por eso es que es importante hacer ese pago después de la fecha límite de pago de la obligación y verificar que esa platica se vaya directamente hacia el capital. Bueno, ahora, también es importante no dejarnos pasar de la fecha límite de pago. Por ejemplo, si la deuda vence los 3 de cada mes, no esperemos hasta el día 3 después de las 3 de la tarde, porque si no, esa platica ingresa al otro día. Ya con el otro. Ya con el otro día. Con el Entonces, otro corte. en el mes siguiente nos van a cobrar un poquitico de intereses por mora de un día. Así paguemos el 3, Sí. ¿sí? El día de la fecha límite, pero debemos que pagar antes de las 3 de la tarde. ¿Listo? Inclusive antes de las 2, porque ya normalmente para las 3 ya están cerrando. Sí, están haciendo el cierre. tema del cierre, el cierre bancario. Entonces la recomendación, pagar, si se puede, un día antes de la fecha límite de pago. Otra de las cosas que también quisiera de pronto que le ayudáramos a las personas que nos ven es el tema de cuando saco un crédito, por ejemplo para vivienda, un crédito hipotecario, nos dan la opción de cuota fija o ahora con el nuevo VR. Las personas a veces me dicen como Juan Pablo, ¿qué es mejor para mí? Es complicado ese tema. En créditos de vivienda, lo mejor que usted puede hacer es endeudarse en cuota fija en pesos. Tasa fija, cuota fija. Nada de VR, porque es que la VR tiene el mismo efecto que tenía el sistema ¿El UPAC? el UPAC, que quebró a tantas personas en mi querido país. Entonces, porque esa tasa de interés que se cobra puede ser más bajita, ¿sí? Puede ser más bajita la tasa de interés cuando te vas a endeudar con VR. Pero ¿qué sucede? La VR va atada a la inflación, ¿sí? Entonces, por los ciclos que se viven en nuestra economía, en algún momento puede subir el valor del interés, como para periodos posteriores puede bajar, pero normalmente lo que tiende es a subir. Entonces la recomendación es, si se va a endeudar con un crédito de vivienda, hágalo con cuota fija y tasa fija, y cuota fija en pesos. En pesos. Ahora, hay otras trampitas que a veces le colocan a uno para la solicitud de créditos. Puede que te digan el 1%, el 1.2 efectivo, más la DTF. Ahí hay un tema que se llama indexación de tasas de interés, y es donde también la gente comete errores al momento de hacer los cálculos. ¿Pero qué es la DTF? Bueno, ¿qué entiende su Juan Pablo por DTF? No, yo la DTF pienso que eso es difícil tema para pagos. Algo así. La DTF es una tasa que tengo entendido que, creo que si no estoy mal, me corriges, si no es la superintendencia financiera la que está haciendo la fluctuación de esa tasa. Sí, la DTF digamos que traduce depósito a término fijo, ¿sí? Y eso es el rendimiento que están autorizados para pagar las entidades financieras a sus usuarios cuando adquieren inversiones o títulos de renta fija, como es el caso de los CDTs. Entonces es un tema que viene regulado tanto por la Superintendencia Financiera y el cálculo realizado en el Centro de Estudios Económicos del Banco de la República. Son los que hacen los pronósticos de la DTF. Entonces ese es el rendimiento mínimo que pagan los bancos por adquirir títulos de renta fija.
¿Listo? Ok. Quiero agradecer a Diego Fernando Suárez, quien se conecta con nosotros y nos comenta: buenas tardes, ¿conviene hacer venta de cartera a otros bancos? Muy buena pregunta. Excelente. Claro, si nosotros estamos, por ejemplo, pagando una tasa de interés de un crédito, puede ser una tarjeta de crédito, una compra que hicimos a 24 meses, y nos empiezan a caer unos intereses del 2,15, 2,25% mes vencido, otra entidad financiera puede decir: le compro su cartera, le compro su deuda y le voy a dar un beneficio de tasa de interés. En eso consiste la compra o venta de cartera, en beneficio de tasa de interés. Digamos que en ciertos momentos conviene porque vamos a pagar menos intereses. Sí. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo una deuda con el banco A y el banco B me llama y me dice: le compro su deuda a una menor tasa, por ejemplo, al 1 o a menos del 1%. Entonces digo: sí, vale la pena, vale la pena. Entonces le vendo la cartera a este banco. ¿Qué es lo que debo hacer? Inmediatamente cancelar el producto del banco A. Ok. ¿Vale? Desentenderme de ese dinero plástico, porque si no voy a quedar debiéndole al banco E y con deseos de endeudarme con el banco A. Entonces ahí, digamos, es decir, que me liberan la cartera del banco A. me libera la cartera del banco A una menor pero tasa, tengo ahora pero me queda la deuda del banco me queda E. el disponible del banco A. Entonces lo que debemos hacer es: listo, si vamos a vender carteras, si nos están comprando esa deuda, inmediatamente hacer las cuentas y decir: bueno, listo, vale la pena, me voy con el banco B, pero inmediatamente cancelar el producto que tengo con el banco A, para no quedar con opciones de volverme a endeudar, y ahí sí quedaría con dos deudas, Ahora, con A y con B. Ahora, normalmente cuando te haces compra de cartera, te buscan que sea a mayor plazo. Claro, ahí es donde toca analizar muy bien el concepto de la anualidad, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda a 5 años, Sí, llevamos 3 años pagando, sí. ¿sí? Y nos llaman para vender la deuda a otro banco, pues no la vamos a diferir a los mismos 5 años, porque no estaríamos volviendo a pagar 3 años más. Más ¿Sí? intereses. Entonces, por el tiempo que hace falta, o sea, la idea es: cuando hagamos la venta de cartera, por el tiempo que haga falta de terminar de pagar la deuda, y teniendo en cuenta el beneficio de tasa de interés, ahí sí vale la pena hacer la venta de cartera. Ok, es muy bueno. Lo importante es aprender a manejar esas herramientas financieras que se nos presentan. Lo que pasa es que creería yo, o en mi opinión, no nos gusta educarnos. Nos hablan de matemática financiera y todo el mundo esconde. Sí, nos da de pronto un poco de temor, porque muchas veces se ha pecado en la academia del temor de la enseñanza de la matemática, pero la matemática nos permite tomar buenas decisiones, estructurar problemas, para encontrar en ellas diferentes alternativas de solución. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube JA Consultores Colombia 2014. Estamos constantemente subiendo lecciones de matemática financiera para darles a ustedes las mejores herramientas para que aprendan a tomar buenas decisiones financieras. Además, Juan Pablo, que no nos cansamos de promocionar nuestro curso virtual de matemática financiera. Es excelente. Para decisiones de inversión y financiación. Es un curso muy económico, y le permite a usted adquirir una buena madurez en temas financieros para que aprenda a tomar decisiones. Se aprende sin presión de nota, que es lo que sucede en la academia, que muchas veces el estudiante aprende o quiere pasar simplemente por la nota. A nosotros en este momento no nos interesa la nota, nos interesa es que usted aprenda. Y va a aprender sin desconectarse de sus redes sociales, y siempre va a tener el acompañamiento virtual de Juan Pablo, de nosotros, de otros consultores que son expertos en ese tema, y el acompañamiento obviamente también de parte mía. Total. O sea, los invitamos a que hagan esos cursos. Miren, son herramientas importantes. Usted invierte normalmente o gasta normalmente en cosas a veces que no le sirven, o son la moda, o de pronto después ya se vuelven un gasto. ¿Por qué no invertir en su educación? En algo que realmente le va a quedar. Sí. Como decían los abuelos, lo único que le va a quedar a usted es lo que usted se eduque, lo que usted estudie. Es lo único que le va a quedar. No, y además que es un curso muy económico y de muy buena calidad. Entonces los invitamos para que nos escriban al correo info@consultoresja.com. Lo repito, info@consultoresja.com. Quienes deseen adquirir esta información, con mucho gusto les enviamos el brochure donde están los temas, la metodología, cómo se desarrolla, para que inicie un buen camino hacia la educación financiera, y dejando a un lado el temor en el aprendizaje de la matemática, que es muy bonita y es muy útil. Bueno,
Saludemos a las personas que por acá están conectadas. Saludemos a Alejandra Liévano, Natalia Dávila, Julio César Gallego, María Camila Mosquera, María Shirley Castro y Adriana Roballo. Muchas gracias por estar con nosotros conectados, como siempre, todos los jueves a las 6:30 p.m. Bueno, Juan Pablo, llegamos a la sección del qué lindo. Uy, qué lindo. Mi qué lindo de hoy, bueno, yo tengo dos qué lindos hoy, me gustaría. El primero, qué lindo que Natalia nunca nos contestó una pregunta de un programa anterior. Y segundo, qué lindo es que poder tener esas herramientas hoy en día en red para poder educarse, poder ayudarse. Son temas que si usted los logra comprender, se va a ayudar. Va a lograr un tema de pronto financiero en el cual no va a caer en las trampas que nos quieren colocar. Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron, que nos siguen fielmente todos los jueves a las 6:30. Recordemos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como JA Consultores. En Twitter, @JA_Consultores. En Instagram. JA_Consultores, Colombia _. Y en YouTube, JA Consultores Colombia 2014. ¿Y nuestra página? Nuestra página oficial, www.consultoresja.com. Nuestro WhatsApp, nuestra línea, 317-351-6637. ¿Cómo? 317-351-6637. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo jueves a las 6:30 con nuevos programas, información fresca para todos ustedes. Muchas gracias, feliz noche.